estamos muy felices de tener aquí a Mariana Orozco, que es responsable de la Estrategia de Movilidad Urbana en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU. Siento que es una institución bastante nueva todavía, que tal vez ahí nos explicas también un poco de la institución, pero también así tus impresiones, tal vez es la palabra no tan correcta, pero tu visión de las estrategias o también que nos comentas por qué están tan contradictorias así los mensajes que leemos así en lo que está relacionado al transporte. Pero quiero presentarte un poco más allá de tu profesión actual. Mariana ha colaborado y está coordinando muchas iniciativas justamente que promoviendo la movilidad sustentable en varias ciudades mexicanas, pero también te pido que hoy te refieres más aquí al DF. Has estado en iniciativas como el bus Rapid Transit o Tránsito Rápido, me imagino, también en proyectos de infraestructura para peatones y ciclistas. Ahí nos comentas, después tenemos la experta en bicicletas todavía. Has estado investigando sobre la estrategia presupuestal federal con el objetivo de incorporar criterios que faciliten el financiamiento de proyectos y la creación de políticas públicas para la movilidad sustentable. Eso me parece sumamente importante y justo en ese debate sobre el hoy no circula también siento que hay muchos elementos de qué financia, qué en realidad esa iniciativa financia a la industria automovilística, porque sí, todo el mundo va a comprarse el carro para justo poder circular el día que no circula el primero, o cómo va a ser. Tienes también una licenciatura en psicología por la Universidad de Guadalajara, diplomato en Contraloría Social por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en el ITESO en Guadalajara y otro en análisis político estratégico por el CIDE. Bueno, y estás además en psicología social. Es impresionante también este currículum. Mariana, te doy la palabra. Muchas gracias, Anet, y también me sumo a esa felicitación que hace Javier. Me ha tocado trabajar con la Fundación justo en temas de financiamiento, ¿no? Para mí, cualquier política pública que no se conecta con el presupuesto, pues es demagogia. Entonces, es súper importante el foco y la alianza que hemos encontrado con gente de la Fundación. Muchísimas felicidades, ojalá que vengan muchos años más para seguir impulsando temas tan importantes. Y bueno, siguiendo un poco con la reflexión que hace Javier y las preguntas que tú enuncias, ¿no? También yo coincido con Javier en este asunto del derecho a la movilidad, ¿no? Más allá de tenerlo en una constitución, pues nos haría falta conectarlo con los incentivos o con la parte en donde este derecho se implementa. Basta mencionar que en la Constitución tenemos el derecho a la vivienda digna o el derecho al medio ambiente sano, y sin embargo vemos que al materializarlo, pues nos hace falta su conexión con la parte tan importante que es, pues primero, saber qué queremos como sociedad al respecto de estos temas y segundo, cómo lo vamos a financiar, ¿no? Entonces creo que hace falta para cualquier derecho humano pues tener un acuerdo social sobre ese derecho. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por la movilidad o por la ciudad? Es una discusión que se está construyendo y que afortunadamente hay cada vez más actores sentados en estas mesas debatiendo y discutiendo. Yo recuerdo cuando comenzamos a vernos Javier, Areli y yo, pues eran las mismas caras, eran arquitectos, eran ingenieros y ahora sin embargo hay otras caras, ¿no? Entonces el tema se está volviendo mucho más interesante en su discusión y además de interesante, pues estamos todos viendo hacia el mismo lado y entonces eso se convierte en un asunto de eficiencia de políticas públicas porque los recursos se están destinando hacia ese acuerdo social que vamos llevando, ¿no? Pero entonces a lo que voy es, ¿qué hace falta entonces para que este acuerdo social se implemente? Pues tenemos muchos retos también como gobierno, como
como bien lo dices, a mí me ha tocado y tengo la fortuna de conocer el panorama de las ciudades mexicanas y la diferencia entre la Ciudad de México y las demás ciudades pues no es tan grande. Tenemos, básicamente yo sistematizaría 5 grandes retos, ¿no? El primero es la deficiencia o la ausencia de un marco normativo e institucional que impulse este tipo de políticas públicas. Si bien las ciudades cuentan con una dirección de tránsito, una dirección de transporte, pues no hay el personal que le dé seguimiento a estos temas. Y si lo hay, pues tampoco hay una ley, un reglamento de tránsito o algún otro instrumento que guíe su trabajo. Entonces, básicamente se está pues cumpliendo con una inercia de trabajo que heredó la administración pasada y no hay esta posibilidad de catapultar el tema con un alcance más amplio. El segundo reto tiene que ver con las capacidades institucionales. Digamos que en algunas ciudades hay una Secretaría de Movilidad, que es el caso de la Secretaría de la Ciudad de México, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los funcionarios que están implementando estas acciones? Muchas veces nuestros funcionarios mexicanos están atrapados en un paradigma que nació hace muchos años, el paradigma del transporte. Entonces todo lo ven en términos de eficiencia para mover vehículos rápidamente y que no te cueste tan caro implementar estas acciones. Entonces ahí se explican este tipo de proyectos como los segundos pisos, ¿no? Como transportes carísimos que en lugar de tener una red de amplio alcance, de rápida implementación, de fácil implementación, pero es por eso, porque están centrados en el paradigma de mover carros, no de mover gente. Entonces ahí coincido de nuevo con Javier, es el asunto de qué estamos buscando. Si estamos buscando mover automóviles, entonces estamos basándonos en un paradigma obsoleto. En los últimos años se ha pasado con las autoridades al paradigma de la movilidad, entonces pareciera que el tema de movilidad está de moda, ¿no? Entonces ahora ves al bicifuncionario arriba transitando en el cierre dominical o arriba de la bici, pero pareciera que todavía no está como introyectado el concepto de movilidad. Y sin embargo nos hemos dado cuenta que este paradigma ya también está obsoleto y estamos migrando al paradigma de la accesibilidad, en donde la mejor ciudad no es necesariamente la que más viajes genera, sino la que menos viajes está generando. Entonces, ¿qué necesito hacer yo para pasar a ese paradigma? Necesito toda una serie de políticas que hagan que la gente pueda acceder a esos bienes, a esos servicios de manera fácil, ya sea caminando, en bicicleta o en transporte público, y entonces el auto se queda para viajes largos o para viajes emergentes, ¿no? Pero también lo estoy combinando con mis políticas de suelo, entonces ahí justo se refuerza el asunto de que nuestros funcionarios están pues muy escasos en sus capacidades, ¿no? Porque si bien apenas están viendo el paradigma de la movilidad, todavía les falta entender el de la accesibilidad y no me digas la conexión con las políticas de desarrollo urbano, que sería como usos de suelo mixto, que son estas colonias en donde no tengo que caminar más de 500 kilómetros para acceder a un transporte público de calidad, o que bajo de mi casa y entonces encuentro el café o en la esquina está la tiendita y todo lo tengo cerca. Y si ya lo tengo un poquito más lejos, pues entonces utilizo medios sustentables. El tercer reto que hemos encontrado en las ciudades mexicanas es básicamente el de la coordinación. Son muchas áreas implementando acciones de manera simultánea. Entonces tienes a una Secretaría de Obras que no le habla a la Secretaría de Tránsito, que la Secretaría de Tránsito jamás le habla a la de Servicios Públicos, entonces por separado cada uno están implementando sus presupuestos y este asunto que les comento, ¿no? La inercia. Llegas, entonces primero como funcionario público, el primer año estás viendo qué es lo que se tiene que hacer, estás entendiendo cómo salen los presupuestos, a quién le tienes que pedir, el oficio, los tiempos, ya entendiste el primer año, pero luego llega el segundo y resulta que todavía no te ha bajado el recurso, no conoces al de la otra secretaría. Llega el tercer año y ¿qué crees? Que ya se te acabó tu tiempo, ¿no? Entonces, esta coordinación intergubernamental pues también lleva su tiempo y vemos un serio choque de visiones entre todas las secretarías que están haciendo ciudad. El cuarto es esta falta de información, ¿no? O sea, sabemos que estamos mal, sin embargo no tenemos un documento que nos diga qué tan mal estamos.
Y si ya lo queremos empezar a medir y ver cómo vamos evolucionando, un indicador, una línea base, pues no contamos con presupuesto. Se nos olvidó siempre como gobierno presupuestar una parte importante para justo monitorear nuestros alcances. Y el último y no menos importante es el de la cultura de la movilidad, ¿no? Desgraciadamente este es un asunto aspiracional. La gente se mueve en auto porque le han dicho que en el auto es mejor persona. La bicicleta es para el pobre, el transporte público es para el que no le alcanza para el carro, y tener tu casa en la periferia con tu alberca, el perro, el patio y los 2 niños en la camioneta, pues es un asunto súper aspiracional que hay que revertir. Y desgraciadamente el presupuesto que se invierte en campañas de vehículos automotrices o inmobiliarias que promueven este tipo de aspiración social, pues no se comparan para nada con el presupuesto tan incipiente que tiene un gobierno, el que sea. Entonces, es difícil enfrentar estos retos, sin embargo, creo que estamos avanzando y el tema que pareciera de moda, pues cada vez está llegando a más ciudadanos. Y también es importante recalcar que, digo, yo como psicóloga social siempre tengo presente el conflicto que hay entre las instituciones y los ciudadanos. Es inevitable, ¿no? Es un fenómeno que se ha estudiado por años. Sin embargo, ¿cómo resolvemos ese conflicto y cómo hacemos que el ciudadano le hable a la institución y la institución vea en las organizaciones de la sociedad civil y en el ciudadano un aliado, y entonces realmente haya este diálogo constante y estas políticas públicas se puedan crear desde ese diálogo? Y no sé si les sigo. Tú hablas de que el carro es para los que tienen dinero, o que eso es un poco el concepto de movilidad, que me muevo en carro si puedo pagarlo. Yo creo que eso es absolutamente cierto y que no tenemos ninguna contradicción en que existe ese paradigma y que hay que romper eso un poco. Con las otras dos no estoy tan de acuerdo. A mí me parece que la bicicleta hoy está para gente que no tiene dinero tal vez, pero mucho más. Yo, en los 2 años que yo llevo ahorita en México, aquí en la colonia donde tenemos la oficina, han abierto no sé cuántas docenas de tiendas de bicicletas y no son del alcance para todo el mundo. No son bicicletas para pobres. Yo he visto una cantidad enorme de estaciones de ecobici, veo eso y personas que lo usan. Así es impresionante cómo se ha así establecido la bicicleta en estas colonias. Es una visión muy reducida, así viendo el tamaño de la Ciudad de México, pero a mí un poco se me hace como que la bicicleta está más chic en este momento y que el transporte público es lo feo. Y realmente el transporte público es para la gente que no tiene dinero para nada y que tiene que sufrir llegar de un lugar a otro, porque la calidad del transporte público debería ser muy buena y no lo es. No lo es de lejos. Y a veces me pregunto si lo de la bicicleta tal vez tapa también un poco algunos otros temas, porque sí se promueve y es muy visible y es algo que es moderno, que se hace en muchas ciudades así a nivel internacional. Y me pregunto si eso no tapa un poco también otros hoyos en lo que es son las necesidades de movilidad en el país, en la ciudad, donde realmente hay mucha gente que sí tiene que pasar por largas distancias.